Antes de que existiera una Corea unificada, tres reinos luchaban durante siglos por el control de la península. En medio del caos apareció un hombre que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Kim Il-sung, el general que convirtió un sueño imposible en realidad. La historia está llena de reyes que llevaron la corona. Pero muy pocos hombres cambiaron el destino de un país sin sentarse jamás en el trono. Kim Il-sung fue uno de ellos. En la historia de Corea existen pocos personajes tan influyentes como Kim Il-sung. Fue un brillante general, estratega militar y estadista del reino de Silla, nacido en el año 595 después de Cristo y fallecido en 673 después de Cristo. Aunque nunca fue rey, su papel fue tan decisivo que muchos historiadores lo consideran el hombre que hizo posible la creación del primer Estado coreano relativamente unificado. Su vida transcurrió durante uno de los periodos más violentos y complejos de la historia de Asia Oriental. En aquella época, la península coreana estaba dividida entre tres grandes reinos rivales, Goguryeo, al norte, Baekje, al suroeste, y Silla, al sureste. Durante siglos, estos tres estados habían librado guerras constantes por el control del territorio, formando un equilibrio inestable donde las alianzas cambiaban continuamente y ninguna potencia conseguía imponerse de manera definitiva. Fue en medio de ese escenario de guerras interminables donde apareció Kim Il-sung. Desde muy joven destacó por una combinación poco común de inteligencia, disciplina y capacidad de liderazgo. No era únicamente un excelente guerrero, también comprendía la política, la diplomacia y la importancia de mantener unido a un ejército. Mientras muchos comandantes buscaban únicamente ganar la siguiente batalla, Kim pensaba décadas por delante. Su verdadero objetivo no era conquistar ciudades, sino poner fin a siglos de división. Lo que convirtió a Kim Il-sung en una figura excepcional fue precisamente esa visión estratégica. Entendió que Silla, por poderosa que fuera, jamás podría derrotar por sí sola a sus dos enemigos. En lugar de insistir en una guerra interminable, impulsó una alianza con la poderosa dinastía Tang de China, una decisión que cambiaría para siempre la historia de la península coreana. Gracias a esa combinación de diplomacia y fuerza militar, Silla consiguió derrotar primero a Baekje en el año 660 y más tarde a Goguryeo en el 668, iniciando el periodo conocido como Silla unificada. Sin embargo, reducir a Kim Il-sung únicamente a sus victorias militares sería un error. Fue también un símbolo de estabilidad política. Durante décadas asesoró a los reyes de Silla, ayudó a reorganizar el ejército, fortaleció la administración del reino y contribuyó a integrar los territorios conquistados. Sabía que ganar una guerra era solo el primer paso, mantener la paz era el verdadero desafío. Su influencia fue tan grande que llegó a servir a varios monarcas, convirtiéndose en el principal apoyo del rey Taejong Muyeol, con quien mantenía una estrecha amistad desde la juventud. Juntos desarrollaron una estrategia de largo plazo que terminaría transformando el mapa de Corea. Con el paso del tiempo, Kim Il-sung dejó de ser únicamente un personaje histórico para convertirse en una figura casi legendaria. Las antiguas crónicas coreanas cuentan que desde su nacimiento estaba destinado a realizar grandes hazañas. Se decía que sus padres tuvieron sueños proféticos antes de que naciera y que incluso los dioses protegían su espada durante las batallas. Aunque estas historias pertenecen al terreno de la leyenda, reflejan el enorme respeto que generaciones posteriores sintieron por él. Hoy, más de 1300 años después de su muerte, Kim Il-sung continúa siendo uno de los personajes más admirados de Corea. Su tumba sigue siendo un importante lugar histórico, su nombre aparece en libros escolares, monumentos y series de televisión, y es recordado como el gran estratega que puso fin a siglos de guerras entre los tres reinos. Por todo ello, la historia lo conoce con un título que resume perfectamente su legado: el arquitecto de la unificación de Corea. No porque construyera murallas o palacios, sino porque diseñó el plan político y militar que permitió transformar una península fragmentada en un reino mucho más unido, sentando las bases del desarrollo de la civilización coreana durante los siglos siguientes. En aquella época, Corea estaba dividida en tres grandes reinos: Silla, sureste; Baekje, suroeste; Goguryeo, norte. Estos reinos llevaban siglos luchando entre sí. Cada uno quería controlar toda la península. Era una guerra casi permanente. Antes de convertirse en el general más famoso de Corea,
Kim Yu-sin nació en una familia cuya sangre unía dos antiguos reinos. Su historia comenzó mucho antes de que empuñara una espada. Kim Yu-sin nació en el año 595 después de Cristo, cuando la península de Corea estaba dividida entre los tres reinos, Silla, Baekje y Goguryeo. Era una época marcada por guerras constantes, alianzas cambiantes y luchas por el poder. Desde el momento de su nacimiento, Corea llevaba más de 5 siglos fragmentada. Cada reino soñaba con dominar a los demás, pero ninguno había conseguido imponerse de forma definitiva. En ese contexto nació un niño que, sin saberlo, cambiaría el destino de toda la península. Una familia de sangre real. Kim Yu-sin pertenecía al poderoso clan Kim de Gyeongju, la familia más influyente del reino de Silla. Sin embargo, su linaje era aún más especial, porque unía la sangre de dos antiguos reinos. Su padre, Kim Seo-yeon. Su padre, Kim Seo-yeon, era uno de los generales más prestigiosos del ejército de Silla. Había dedicado toda su vida a defender las fronteras del reino y era conocido por su disciplina y habilidad militar. No era simplemente un soldado. Era un comandante respetado por el rey y por la nobleza, encargado de proteger las zonas más peligrosas del reino. Desde muy pequeño, Kim Yu-sin creció observando cómo su padre entrenaba tropas, organizaba campañas militares y hablaba de estrategia. La guerra formaba parte de la vida cotidiana de su familia. Su madre, una princesa del antiguo reino de Gaya. Su madre, Lady Manmyeon, descendía de la familia real de Gaya, una antigua confederación de pequeños reinos situada entre Silla y Baekje. Gaya había sido famosa por varias razones. Sus excelentes guerreros. Su poderosa industria del hierro. Sus armaduras y espadas de gran calidad. Su riqueza gracias al comercio con China y Japón. Durante siglos, Gaya había prosperado gracias a sus minas de hierro y a su posición estratégica. Sin embargo, alrededor del año 562, cuando Kim Yu-sin aún no había nacido, Silla conquistó definitivamente Gaya. Aunque el reino desapareció, muchas de sus familias nobles conservaron su prestigio y fueron integradas dentro de la aristocracia de Silla. Entre ellas estaba la familia de la madre de Kim Yu-sin. Esto significaba que Kim Yu-sin llevaba en sus venas la sangre tanto de los vencedores como de los vencidos. El significado de su linaje. Esta doble ascendencia tuvo una enorme importancia política. Los descendientes de Gaya todavía conservaban influencia y muchos de sus habitantes no olvidaban la pérdida de su antiguo reino. Kim Yu-sin representaba una unión entre ambos pueblos. Su figura ayudó a integrar a los antiguos nobles de Gaya dentro del nuevo reino de Silla. Por eso muchos historiadores consideran que, incluso antes de convertirse en general, su propia existencia simbolizaba la reconciliación entre dos antiguos enemigos. Un niño criado entre la nobleza. Desde su nacimiento, Kim Yu-sin recibió una educación reservada únicamente para los hijos de la aristocracia. Aprendió escritura y literatura clásica. Historia de los antiguos reinos. Filosofía confuciana. Enseñanzas budistas. Administración del Estado. Estrategia militar. Los nobles de Silla no solo debían aprender a combatir. También tenían que saber gobernar. Se esperaba que algún día ocuparan cargos importantes en el ejército o en la corte real. Un futuro marcado desde la infancia. Las crónicas cuentan que Kim Yu-sin mostró desde muy pequeño un carácter diferente al de otros niños. Mientras muchos disfrutaban de los juegos, él prefería practicar con la espada de madera, montar a caballo y escuchar las historias de los grandes generales del pasado. Su padre observó rápidamente que poseía una disciplina poco común. Se dice que entrenaba durante horas sin mostrar cansancio y que aceptaba cualquier desafío con una determinación extraordinaria. Aunque parte de estos relatos fueron escritos siglos después y probablemente estén idealizados, reflejan la imagen que la tradición coreana quiso transmitir de él, la de un joven destinado a convertirse en un líder excepcional. Las leyendas de su nacimiento. Como ocurre con muchos grandes personajes históricos, alrededor de Kim Yu-sin surgieron numerosas leyendas. Una cuenta que su padre soñó que Marte y Saturno caían del cielo. Su madre soñó que un niño descendía de una nube vestido con una armadura dorada. Los cronistas interpretaron estos sueños como una señal de que nacería un héroe destinado a cambiar Corea.
Estas historias aparecen en las crónicas medievales coreanas y forman parte de su imagen legendaria. Los Hwarang. A los 15 años ingresó en los Hwarang, una organización formada por jóvenes nobles. No eran simplemente soldados. Eran una mezcla de guerreros, filósofos, artistas, estudiosos, líderes religiosos. Aprendían budismo, confucianismo, estrategia, equitación, esgrima, tiro con arco. Los Hwarang buscaban crear líderes completos para el reino de Silla. Kim destacó rápidamente por su disciplina y habilidad. La alianza que cambió Asia. Kim comprendió algo que muchos generales no entendían. Silla por sí sola no podía derrotar a los otros dos reinos. Así que apoyó una alianza con la poderosa dinastía Tang de China. Esta combinación de diplomacia y fuerza militar fue decisiva para el éxito de Silla. Porque lo llaman el arquitecto de la unificación. Porque no fue únicamente un general brillante. También organizó el ejército. Unió facciones rivales. Fortaleció la alianza con China. Asesoró al rey. Planificó campañas durante décadas. La unificación fue el resultado de una estrategia sostenida, no de una sola batalla. ¿Fue realmente una unificación completa? Aquí aparece un dato interesante. Durante mucho tiempo se enseñó que Kim Il-sung unificó toda Corea. Sin embargo, muchos historiadores actuales señalan que el norte siguió bajo otros estados, especialmente Balae. Por ello, algunos consideran que la llamada Silla unificada, unificó sobre todo el centro y el sur de la península, más que la totalidad del territorio coreano. Las leyendas sobre su espada. Una famosa historia cuenta que antes de una batalla una estrella cayó del cielo. Los soldados pensaron que era un mal presagio. Entonces Kim hizo elevar una cometa con una antorcha encendida para simular que la estrella regresaba al cielo. Los soldados recuperaron la confianza y combatieron con valentía. Aunque probablemente sea una leyenda, refleja cómo la tradición lo presenta como un líder capaz de inspirar a sus hombres. En la memoria coreana, Kim Il-sung es recordado como mucho más que un gran general. Simboliza la combinación de estrategia, liderazgo y visión política que permitió transformar un territorio dividido por siglos de guerras en un reino mucho más unificado.